Continuemos, hermanos, nuestro bello estudio por el que estamos transitando, y es sobre la ley moral del Señor. Quisiera en esta tarde compartir con mis hermanos las características de la ley de Dios. Las características de la ley de Dios. Hemos de notar, mis hermanos queridos, que desde el principio de la Escritura se está describiendo al hombre como responsable ante su Creador y bajo la obligación de conformarse a su voluntad. Así que el Señor, desde el comienzo, le dio una ley, la que Él debería cumplir, en la que Él debería vivir. ¿Sabe? Porque cuando el Señor llama a un hombre, siempre le coloca en su camino, en su corazón, en su mente, qué es lo que tiene que hacer. O sea, no lo deja a su libre albedrío, sino que de una vez el Señor señala qué es lo que hay que hacer. En este caso, Adán era el único sobre la faz de la tierra, y entonces allá en Génesis, el capítulo 2, los versículos 16 y 17, el Señor tiene que decirle al hombre, y le manda Dios diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Noten ustedes esto. Dios ha puesto al hombre en un lugar y le ha dicho qué es lo que tiene que hacer. Pone su mandamiento de una vez, pero a la vez que pone su mandamiento, da su promesa. Pero justamente después de ello, si esto no se cumple, le describe las consecuencias. Así que a Adán le dice: mire usted, de todo árbol puede comer, de todo, pero de ese, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Ahí está el mandamiento de él: no comerás. Porque el día, las consecuencias, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, yo a veces me pongo a pensar un poco, porque yo pienso. Entonces me pongo a pensar un poco y miro qué entendería Adán, cómo interpretó Adán aquello de que ciertamente morirás. ¿Qué es esa palabra? Ciertamente morirás. Porque recuerden esto, está solo él y muerte no había. ¿Cómo interpretó eso? ¿Qué es eso de muerte? Nosotros hoy lo entendemos hasta la saciedad, porque hemos visto caer uno y otro y marcharse unos y otros. Pero a Adán no. ¿Qué interpretaría este hombre por eso? Si sería que como no entendió, entonces dijo, pues vamos a mirar qué significa eso de morir, y entonces fue por eso que desobedeció. Bueno, pero eso ya es exagerar. Pero la verdad es que está puesto el mandamiento, dada la promesa, y están dadas sus consecuencias. Así que como una prueba de su obediencia y fe, Adán tenía que cumplir con lo que el Señor le ordenó. Es el mandamiento entonces el que examina el corazón del hombre, y el mandamiento antecede a la condenación. No ha sido diferente para nosotros, ¿saben? El Señor ha dado sus mandamientos. Ahí está lo que el Señor pide, que nosotros examinemos, que nosotros vivamos. Pero después de esto,
Después que el Señor ha dado su mandamiento y ha dicho, esto es, entonces, si no cumplen, esto es lo que va a pasar. No somos ignorantes, ¿verdad, hermanos? Ya lo sabemos. Y permítanme decir que aun cuando la promulgación de la ley se dio en Sinaí, y que pudiéramos decir, bueno, eso fue para Israel, para el pueblo de Israel, no está limitada para el pueblo de Israel. Ciertamente ellos fueron los primeros que tomaron la ley, pero ahí no terminó el asunto, hermano. El asunto vino hacia nosotros, se ha reafirmado una y otra vez sobre cómo ya ha llegado la ley para nosotros también. Así que la obediencia a la voluntad de Dios es algo que nos obliga a todos los hombres a hacer. La conducta y la conciencia de los paganos, carentes de toda revelación especial, aún ellos también tienen que dar cuenta de lo que el Señor ha hecho con relación a su ley. El Señor ha entregado el testimonio de su ley y se ha permitido que haya receptores de su ley. Todo hombre es receptor de la ley del Señor. Romanos 2:14. Yo no lo estoy diciendo, ¿sabe, hermano? No van a decir, ay, el hermano se inventó esa frase. No, aquí está en la escritura, Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el versículo 15, hermanos, agreguémoslo ahí, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Notan ustedes? Esto no es solamente para los creyentes, es para todo hombre. Todo hombre. Dentro de nuestro estudio, entonces, vamos a observar 4 características sobresalientes de la ley de Dios. 4 características sobresalientes de la ley de Dios. No se las voy a enumerar todas. Vamos a tratar una por una y ustedes, luego, si quieren, hacen el acumulado. Pero en primer lugar, la ley moral viene de Dios. Y como viene de Dios, es un reflejo de su carácter. La ley moral viene de Dios y es un reflejo de su carácter. ¿Saben, hermanos? No hubo otro que hablara sobre la ley y que se inventara la ley, sino Dios. Él es el autor, Él es su origen, Él es el origen de la ley. Mucha de nuestra resistencia a la ley de Dios es olvidar o no darle el peso que tiene de reconocer que la ley viene del Señor. Miren, hermanos, hablamos esta mañana sobre algunos asuntos doctrinales y demás. La alta crítica dice que estas leyes las inventó Moisés porque él necesitaba tener a un pueblo bajo control. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios es el autor de la ley, no fue Moisés. Moisés fue el encargado de transmitirnos la ley, pero el autor es el Señor. Ya hemos de apuntar más adelante que el Señor escribió la ley con su dedo. Lo escribió en piedra. O sea, Él es el autor de la ley. Así que nos faltaría tiempo para definir lo que la Escritura dice, donde habla, es tu ley, o el Señor dice es mi ley, o tu palabra, o el Señor dice mis palabras, o tus mandamientos, o el Señor dice mis mandamientos. ¿Notan? Todo está relacionado hacia Dios. La Biblia, a lo largo y a lo ancho, no se cansa de decirnos el origen de la ley, del mandamiento.
¿Y para qué lo hace, hermanos? ¿Para qué la Biblia nos está diciendo a lo largo y ancho para hablarnos sobre el origen de la ley? Seguramente, hermanos, para que cada uno de nosotros sienta el peso de cada palabra que salió de la boca del Señor y que andemos bajo el temor de Dios. Por eso la Biblia no se cansa de hablar que esa es la ley de Dios y el Señor que esa es mi ley, para que nosotros sepamos que fue Dios su autor. El Salmo 119, el versículo 97 al 104 nos da un ejemplo glorioso de esto. Y yo quisiera que usted, hermano, tomara su Biblia en este momento. A ver, hermano, agarre su Biblia allí. Porque yo necesito que haga un ejercicio. Y al final de este ejercicio, usted me indique lo que le voy a preguntar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí me comuniqué con ustedes? Muy bien. Entonces, Salmo 119. Bueno, si algunos pueden señalar en el teléfono, pues chévere. Pero yo quisiera que lo hicieran en su Biblia. Mire lo que dice aquí, hermanos. Me van ustedes a decir cuántas veces aparece la palabra tú o tus, que la vamos a manejar como uno solo. Tú o tus. Me la van a señalar ahí. Y ustedes que son buenos contadores, entonces me dirán, hermanos, dice la Escritura, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos tú o tus hay definido como uno solo? ¿Cuántos? ¿Cuántos dan más? ¿Cuántos dan más? Es un ejercicio que usted se va a hacer allá, hermano, porque usted tiene que definir, que vea la Escritura, cómo se empeña en decir que esos fueron los mandatos del Señor, tu palabra, tus mandamientos, tu decreto. Ahora, queridos, al venir de Dios, porque la ley viene de Dios, y yo estoy siendo muy enfático en eso, porque la ley viene de Dios, cada palabra liga nuestra vida a la obediencia a esa ley, porque viene de Dios. En otras palabras, la ley nos muestra lo que para algunos es un misterio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ese es el misterio que nos señalan los mandamientos. Entendemos que si Dios ordenó su palabra, que si Dios decretó su palabra, Él lo que está diciendo en su palabra, lo que nos está revelando en su palabra, es su voluntad. Su voluntad. No la de otro, es la de Él. Así que necesitamos sus mandamientos, porque requerimos una guía que nos permita conocer lo que Dios quiere de nosotros en todo aspecto, en todo contexto de nuestra vida. En esto es lo que necesitamos conocer la ley. No hay asunto de la existencia humana que Dios no haya previsto y que haya dado principios en las Escrituras para mostrarnos su voluntad. No hay nada, hermano, no dejó nada por fuera. Todo el Señor lo decretó allí. Así que nosotros, hermanos, no andamos a tientas. No andamos por corazonadas.
No andamos por sueños, no andamos por apreciaciones. O lo que hoy es muy común, hermano, no andamos por opiniones. Podemos saber lo que Dios no desea que hagamos, no desea que pensemos, no desea que sintamos. Al contrario, Dios quiere que nosotros hagamos, pensemos y sintamos de acuerdo a lo que Él decretó en la Escritura. Note que la Biblia hace sinónimos a la voluntad de Dios y a la ley de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 48, Salmo 48, dice la Escritura, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ya que Dios nos ha declarado su voluntad, tenemos la gran obligación de conocerla. Hermanos amados, nosotros como hijos del Señor, si no procuramos conocer la voluntad de Dios, díganme entonces, ¿para dónde vamos? Si no queremos conocer la voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo que desea nuestra alma? Si no queremos conocer la voluntad de Dios, ¿cuál será nuestro próximo paso? ¿A dónde hemos de poner el siguiente paso, hermanos? Eso es incierto. Pero si conocemos la voluntad de Dios, entraremos con seguridad a todo lo que Él nos dijo. Porque no dejó nada incompleto, ¿saben, hermanos? Él todo lo dijo y está allí en su ley. Debemos procurar entonces entender más y más toda su ley, todas sus demandas, todas sus implicaciones. Eso es nuestro estudio. Recordemos lo que dice Romanos 12:2. 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, oiga hermanos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que nos ordena la Escritura. Ahora en Efesios 5, versículos 8 al 10, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y si somos luz en el Señor, la Biblia dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amados, ustedes muchas veces han oído que usamos esa palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto no lo vamos a decir, hermano, como palabras sin ningún sentido, o como si fuera la recitación de una poesía ahí sin ningún fin. Nosotros decimos aquí comprobando lo que es agradable al Señor, porque sabemos que su voluntad revelada para nosotros nos está diciendo qué es lo que al Señor le agrada y qué es lo que no le agrada. Necesitamos a un mandamiento así para no vivir en la maldad, ya sea por descuido o por liviandad, haciéndole daño a todos los hombres y deshonrando a Dios. Pero medite, hermanos, que la ley moral, al ser el reflejo del carácter de Dios, es el medio para conocerle más y más. Ah, bendito hermano, el Señor, porque nos ha dado esa oportunidad. Mire, hermanos, lo que está ocurriendo. El Señor nos está diciendo, vengan y conózcanme. Vengan y conózcanme. No como usted quiere venir y conocer al Señor, sino como Él dice que Él debe ser conocido. ¿Y cómo lo entendemos, queridos? Si no es a través de su ley, a través de su voluntad revelada en la palabra. Es decir, hermanos, que mediante la ley moral nosotros podemos conocerle, podemos apreciarle, podemos entenderle y sobre todo
saber qué posición moral tienen todas las cosas, todas las cosas. Hermanos, por decir algo, usemos un mandamiento aquí. Tomemos uno. En la primera tabla. El Señor dijo, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que haya estado aquí. Nada. Ya ustedes conocen el mandamiento. Hermano, ¿por qué el Señor dijo que no deberíamos hacer eso? ¿Por qué razón dijo, no hagan imagen de ninguna naturaleza de lo que es Él? ¿Por qué razón? Hermano, porque debemos saber, y a través de su palabra, Él nos ha enseñado que Él es espíritu. Y si Él es espíritu, dice el profeta, ¿qué imagen le pondremos? ¿Qué imagen? O sea, el Señor ha dicho, esta es la manera en que yo voy a ser agradado, en que ustedes no inventen cosas, sino como está aquí. El día de hoy, por ejemplo, el Señor dijo, 6 días trabajarás, mas el séptimo es día de reposo. Es el día que el Señor santificó. Y dijo, ni en este día ustedes van a hacer esto, ni aquello, ni su criado, ni nada de esas cosas. ¿Por qué el Señor ordenó eso? Porque es un Dios caprichoso y con todo respeto lo dije. ¿Por qué es un Dios que no le gusta que disfrutemos de nuestro domingo? Porque es el día que nosotros tenemos para dormir más tarde y para visitar a la tía Segismunda y todo eso. Hermano, ¿por qué razón no? ¿Por qué dijo el Señor que ese día no lo vamos a hacer? Hay 6 días para visitarla, hay 6 días para hacer cosas, pero el Señor dijo, el séptimo no, porque es del agrado del Señor, porque es su voluntad, porque Él dijo, es aquí donde yo debo ser adorado. Es lo que debemos comprobar, que sea agradable al Señor. Hermano, así que podemos ver una ley y preguntarnos, esa ley que me revela esa ley, ¿qué me revela del carácter de Dios? Cuando nosotros miramos el mandamiento, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros miremos en cada mandamiento que Él nos da? ¿Qué es lo que quiere que miremos? Porque vuelvo a reiterar, el Señor no dijo estas palabras solo por decirlas. El Señor las dijo porque Él tiene un fin para que nosotros lo entendamos. Él lo sabe que nosotros somos ignorantes en muchas cosas y por eso en su amor y su misericordia dijo, esta es la manera como me van a conocer. Y cuando nosotros miramos el mandamiento y logramos entender lo que el Señor nos dijo, vemos con toda claridad que Dios es así, que Dios es santo y que esa es la manera que nosotros lo debemos conocer. El Señor es misericordioso, el Señor es justo, el Señor es amoroso, el Señor es santo, etcétera, hermano. ¿Qué más podemos decir del Señor? Cualquier cantidad de cosas. Pero eso ¿a dónde lo vemos, hermano? En el mandamiento. La ley nos permite ver el tipo de ser que es Dios. Hermano, en la ley nosotros sabemos que el Señor, dentro de sus atributos gloriosos, el Señor es solo. El Señor es solo. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo así? O sea, Él a quien tiene que pedirle consejo, hermano, para hacer lo que tiene que hacer. Hermanos, el Señor es solo, Él es Dios y sigue siendo Dios. Con nosotros o sin nosotros, Él es Dios. Eso lo aprendemos en la Escritura. Eso no nos brota de los poros. Eso no lo encontramos en el aire. Eso está en la Escritura. Está dentro de la revelación del Señor. La ley entonces nos delatan con mucho amor, digo esto, sus perfecciones. Y así que nuestra relación con Él
va a aumentar cada vez más si nosotros nos estamos relacionando con un Dios que conocemos y que seguimos insistiendo en conocerle y conocerle. Yo no sé qué comunión tengan ustedes con James Rodríguez. ¿Quién quiere tener comunión con el Señor? ¿Quién quiere conocerlo? Hermanos, si usted quisiera hacerlo, ¿a dónde tienen que ir? Permítanme, ¿a dónde tienen que ir? Una pregunta. ¿A dónde iría usted para conocer ese tal James Rodríguez? Estoy hablando del futbolista, el 10 de nuestra selección. Hermanos, ¿a dónde iría usted a conocerlo? ¿A dónde está su familia? ¿A donde él duerme? ¿A donde él come? ¿En el carro que se pasea? Que debe ser una zorrita por ahí, pero en el carro que se pasea. Hacerle preguntas. Usted tiene que hablar con él para conocerle. Ahora, no sé si usted conozca de este hombre que está aquí. Pero si usted quiere conocer de este hombre que está ahí, no me pregunten a mí, pregúntenle a mi esposa. Ella sabe quién soy yo. Les va a hablar con mucha propiedad. Sabe qué me gusta, qué no me gusta, cuándo me levanto, a qué horas me levanto, cómo hago al levantarme, etcétera. Todas esas cosas, hermano. ¿Quieren conocerme? Vayan, entrevístenla. ¿Quieren conocerla a ella? Con mucho gusto les doy información. Hermano, porque tenemos una comunión cercana. Y entre mayor comunión haya, mayor conocimiento hay. Y si nosotros buscamos al Señor con mucha diligencia, con mucha perseverancia, no me vayan a decir que no lo vamos a conocer. Todo lo contrario, cada día tenemos mucha información del Señor. Y esto lo encontramos en la palabra. En segundo lugar, porque ya hablé del primero, ¿cierto, hermanos? Y el primero dije que la ley moral viene de Dios y es un reflejo de su carácter. Y en segundo lugar, la ley moral son las reglas de justicia establecidas para el creyente y el no creyente. Se la repito, a veces uno trata de hacer titulares pequeños, pero no cabe. Pero aquí, hermanos, la ley moral son reglas de justicia establecidas para el creyente y para el no creyente. Hemos dicho y seguimos insistiendo que la ley vincula al ser humano en sus varias providencias, en sus situaciones, en sus posiciones en las que se encuentra. La ley moral específicamente vincula al ser humano como criatura. Y aquí, a diferencia de la ley civil, por ejemplo, el hombre es considerado como creación de Dios y como tal responsable ante su creador. Recuerden, hermanos, estamos hablando de la ley moral. Yo no estoy hablando de la ley civil, porque la ley civil nosotros ya dijimos dentro de sus dimensiones era justamente con el pueblo de Israel, un pueblo que tenía una posición geográfica y demás. ¿Eso qué con nosotros? Estamos hablando es de la ley moral, y entonces estamos diciendo ¿cómo es que fuimos creados? Y como tal, ¿qué responsabilidad tenemos delante del Señor? Así que no es verdad que la ley moral es solo para los cristianos. Porque eso han dicho. La ley moral solo le corresponde a ustedes. No, señores. También a los no creyentes en Jesucristo, para ellos es la ley. Ya lo dijimos en alguna oportunidad, hermanos. La ley para el no pecador le está denunciando su pecado y su condenación. Pero la ley para el cristiano nos está diciendo la manera en que nos debemos santificar. La manera en que nos debemos santificar. Porque así como nosotros somos creados por Dios y separados para el Señor, los no creyentes también son creados por Dios, ¿sabe? Y quizá de algunos de ellos tenga el Señor misericordia. Además, al vincular a todo ser humano, la ley moral refleja la voluntad de Dios para todo hombre en todas épocas, en todas las áreas de su vida.
Todo ser humano tiene sobre su corazón la responsabilidad de guardar los lineamientos morales de la ley de Dios, sin excepción, sea la cultura que sea. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Sea la cultura que sea. Oiga, hermanos, fíjense una cosa. Uno mira, por ejemplo, a los señores musulmanes. Ellos están obligados a guardar la ley de Dios. Acabamos de decir que sea para todos, todos. Hermanos, no solamente para nosotros los cristianos todos. Ahora, todos los que no creen, también tienen necesidad de esa ley por ser criaturas del Señor. Pero permítanme decirles, hermanos, la ley moral, quienes deben guardarla con mayor intensidad, somos nosotros. Somos los cristianos, los que hemos sido reconciliados con Dios mediante la fe en Cristo. Tenemos más responsabilidad aún, pues aparte del deber, estamos recibiendo la capacidad para obedecer. ¿Me entendieron eso, hermanos? Porque aparte de lo que la ley nos dice que debemos hacer, el Señor nos está capacitando para la obediencia. Hermanos, miren nomás, otra vez, vuelva a usar este día, el día de reposo. ¿Cómo estamos nosotros aquí? ¿Qué hora es, hermano? Las 5:08. Es tarde, ¿cierto? 5:08. ¿Qué estamos haciendo un domingo a las 5:08 en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Ahora, ¿qué dirán esos que no conocen al Señor? ¿Qué estarán haciendo esos allá a esa hora? Cuando deberían estar en otro asunto mucho más divertido, mucho más genial. Pero nosotros estamos aquí a esta hora. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe qué estamos haciendo, hermano? Una vez hemos sido reconciliados por el Señor, estamos aquí porque nos agrada estar aquí, obedeciendo al Señor con mucha gratitud. Él nos ha enseñado a obedecer. No sé cuántos de nosotros entramos renuentes a guardar este día. Ay, espero que todo el día, el domingo en la iglesia, mediodía, 2 horas, después mediodía, después, bueno, todo el día está bien. Aquí estamos, hermano. Empezamos a obedecer de a poco y aquí estamos. Pero es la manera que el Señor puso en nuestro corazón la obediencia. Aquellos hermanos que no entienden todavía lo que es el día del Señor, todavía nos señalan, todavía tienen contra nosotros insultos, como el que les decía esta mañana, son un montón de legalistas ahí. Hermanos, es que no han entendido qué es lo que tienen que hacer. El Señor no les ha dado luz todavía a ellos, pero ya nos la dio a nosotros. Tenemos esa capacidad de entender. Él ya nos ayudó a obedecer. O me dicen que la obediencia fue por causa suya. Buenas tardes para lo de la obediencia. ¿Fue por causa suya? No, hermano, usted no tiene aliento para eso. Yo no lo tengo. Usted no tiene fuerza como yo. No hay disposición en su corazón como en el mío. No lo hay. Pero ¿sabe quién nos puso eso en el alma? El Señor, hermano. Y aquí estamos. Debemos hacerlo con gratitud porque Él lo hizo así. Miremos, por ejemplo, a un Pablo visitando a Atenas en medio de ese Areópago donde tenían tantos ídolos. ¿Por qué Pablo estaba tan enardecido predicándoles a esos de todo lo que había ahí y enseñándoles a qué Dios era que deberían adorar? Alguno podría pensar que la idolatría de los pueblos es excusable porque ellos no conocen al Señor. Incluso estos días hablábamos con 2 pastores y ellos decían, bueno, ¿y cómo Dios juzgará a los indígenas, por ejemplo, de mi pueblo? Decía uno de ellos, de mi pueblo, ¿cómo los irá a juzgar? ¿Ellos no tendrán excusa? Ninguno tiene excusa. Hermanos, esos indígenas
van a ser juzgados de acuerdo a la luz que Dios les dio de Él allá en esa época. Ellos tuvieron una luz que vino de parte de Dios y ahí lo tienen y por eso van a ser juzgados. Pero ahora nosotros, hermano, ¿cómo vamos a ser juzgados? Con la mucha luz que tenemos. Porque Dios nos ha dado suficiente luz. Y no seremos juzgados igual que ellos. Más drásticamente, porque ya hay mucho más en nuestra alma. Así que, hermanos, ninguno de ellos es excusable. Todos tienen que cumplir con la ley de Dios. Así que deben procurar a toda costa ser sinceros con el Señor. Pero la palabra exhorta a todos los hombres, por ejemplo, a huir de la idolatría, siendo este un mandamiento de la ley moral. Y la idolatría vincula a todos los hombres. Romanos 3:9. Romanos 3:9. Dice el Señor, o dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. ¿Que eso es solo para aquel tiempo donde Pablo estaba predicando, hermanos? Hermanos, todos están bajo pecado y preguntamos, ¿bajo qué regla? ¿Bajo qué medida? ¿Bajo qué estándar se puede decir que toda la humanidad está bajo pecado? Por quebrantar exactamente ¿qué cosa? Para que nosotros digamos, están bajo pecado. Pues la ley, obviamente, hermano. Por eso están bajo pecado. Ahora mire el versículo 19 de ese mismo capítulo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué todo el mundo queda bajo el juicio de Dios? Porque al estar todos bajo la ley y al quebrantarla, no queda otra sino esa sentencia. En tercer lugar, la ley moral de Dios no es un código de ética que nos lleve a la salvación. La ley moral no es un código de ética que nos lleve a la salvación. Debemos advertir esto con todas nuestras fuerzas. La ley tiene su utilidad. Hemos querido mostrarla de acuerdo a lo que dice la Escritura, pero de ninguna manera podemos concluir que la obediencia a la ley de Dios lleva a la salvación del alma. Si usted está creyendo, hermano, que usted está obedeciendo la ley de Dios y que cada día que la ve, la agrada, que se agrada en ella, que cada vez que la ve, usted dice, yo debo sujetarme a esto, ¿eso lo va a salvar? No, hermanos, la ley no salva a nadie. ¿Quién es el que salva? Cristo. Él es nuestro Salvador. Pero por ser salvos es que hacemos esto. Recuerde lo que dice la Escritura, que nosotros fuimos preparados para hacer buenas obras, las cuales de antemano se prepararon. ¿Y cuáles son esas buenas obras que podemos hacer? Esas, de cumplir la ley. Pero ¿saben qué? Las podemos cumplir porque el Señor ya pagó por esto y el Señor nos ha dado obediencia para hacerlo, y porque somos santos podemos hacer esas buenas obras. De lo contrario no se podría. Así que, hermanos, la importancia de los mandamientos de la ley no está en que si los guardamos vamos a recibir la salvación del pecado y vamos a ser librados de la condenación eterna. También significa que nadie gana el favor salvífico de Dios a causa de obedecer la ley. En otras palabras, nadie jamás, ni antes, ni ahora, ni en el futuro, será justificado o declarado como justo ante Dios por obedecerle. ¿Por quién hemos sido declarados justos? Por Cristo, y al Señor sea la gloria. Solo por Él, hermano.
Entre los usos de la ley moral de Dios no se encuentra la salvación de la condenación eterna. Esto es completamente contradictorio para la Biblia y contradice el glorioso evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, debemos ser bíblicos y meditar profundamente en que la ley tiene su posición, tiene su lugar, viene de Dios, es reflejo de su carácter y tiene más bellezas adjuntas. Pero cuando la ley se pone como requisito para ser salvo, eso no es más que un menosprecio al evangelio. Recuerden, hermanos, si nosotros anteponemos la ley para ser salvos, entonces el sacrificio de Cristo, ¿qué? ¿Estuvo por demás? ¿Sí o no? No nos sirve. Si nosotros decimos es la ley, y si es la ley, el sacrificio de Cristo no sirvió. No, señores, es al contrario. Aquí lo que tiene preeminencia es Cristo, su sacrificio, su amor por nosotros, y como consecuencia vamos a obedecer la ley. Esa es la idea, hermanos. Sabemos entonces que la relación de la salvación con la ley es muy estrecha, pero no hay que confundirla. La obediencia a Dios, a su ley, puesta antes de la justificación por la fe, es una idea herética. Hermanos, la justificación nos la dio el Señor Jesucristo, no la ley. ¿Estamos de acuerdo? Hay que manejar estas palabras en su debida forma. La justificación fue dada por Cristo. Hemos sido hechos justos delante de Dios por Cristo, no por la ley. No por la ley. Y si decimos que la ley es la que nos justifica, entonces estamos siendo heréticos. Así, de feo suena, pero así es. La obediencia a la ley de Dios puesta junto con la justificación por la fe también es una doctrina de error. Hermanos, la obediencia a la ley puesta después, como producto de la obra regeneradora y justificadora, es la enseñanza bíblica. Escuchen, la obediencia de la ley puesta después, no antes, sino puesta después como producto de la obra regeneradora. ¿Quién nos regeneró, hermanos? El Señor, no la ley. ¿Quién nos justificó? El Señor, no la ley. Eso es lo que enseña la Escritura. Así que no podemos separar las obras de la fe, pero la fe viene primero. La fe viene primero. Romanos 3:20 dice, para reafirmar esto, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y Gálatas 2:1 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. ¿Entendido, hermanos? La salvación es únicamente por la gracia de Dios por medio de la fe y no por obra alguna. La persona que quiera ser salva debe acudir primero al medio que Dios puso para hallar la salvación. Y este medio no son las obras. Este medio no son las obras. Es la sola fe en Cristo. Primero, porque nadie puede guardar la ley. Y segundo, porque Dios dio a su Hijo para pagar por aquellos que no podían salvarse a sí mismo y salvarlos. La ley moral revela la voluntad moral de Dios y su carácter, y por implicación nos deja ver nuestra necesidad absoluta de Cristo, como ya hemos visto en el uso pedagógico de la ley. Eso ya lo vimos, hermanos. Así que si no se acuerda, pégale el repasón a esto, hermano. Bien haríamos. Necesitamos los mandamientos para reconocer que si no es por la fe en Jesucristo, confesando nuestra total incapacidad para dar la medida divina, nunca seremos aceptables ante Dios. Así que cuando nos vemos ante la ley de Dios,
Y si en su gracia el glorioso Espíritu de Dios obra en el corazón, nos veremos descalificados, muertos, incapaces, y seremos llevados a los pies de la cruz para hallar la salvación. Eso es lo que hace la ley. Allá vemos que no la podemos cumplir, no, para nada. O sea, es difícil hacer eso. Nosotros no podemos. Entonces, debe haber una solución. ¿Y cuál es la solución? La cruz de Cristo, hermanos. Y ya después de haber pasado por la cruz de Cristo, ahora sí vengamos a la obediencia. No sé si les he hablado en jeroglíficos, si les he hablado en adivinanzas, en algún dialecto desconocido, pero espero ser claro en esto, hermanos, porque la verdad, la Escritura dice la ley, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. No la ley nos ha llevado a la salvación, la ley nos ha llevado a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Él. Eso dice Gálatas 3:24. Un verdadero cristiano vive a la luz de conocer su propia maldad, en el esfuerzo de andar en obediencia, pero en la confianza de haber sido justificado, de haber sido aceptado, recibido por Dios en la fe, en Jesucristo, y no por las obras o la obediencia a la ley. Espero que haya quedado eso claro, ¿no? Y en cuarto lugar, en esta hora que me queda, guardar la ley no es otra cosa que vivir en obediencia. Es andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para los creyentes. Muy corto debo decirles, hermanos, que el deber de nosotros como seres humanos es la obediencia a la voluntad revelada de Dios. Hermano, es a lo que Dios nos reveló. No le debemos obediencia a nada más. A la obediencia a lo que Dios nos reveló en su palabra, con la que Él se hizo oír. Y es lo que nosotros debemos conocer y definitivamente a quién obedecerle como Él ordena que le obedezcamos. Así que Malaquías 1:6 dice, si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Nosotros que le decimos al Señor Padre nuestro, ¿lo estamos honrando en verdad? La obediencia lleva la sangre vital del cristianismo. Deuteronomio 27:10 dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos. Hermanos amados, Santiago nos hace una aclaración muy importante aquí, hermanos. Y al parecer tenía una lucha terrible con Pablo. Pablo habla que las obras no son importantes. Y Santiago dice que sí. ¿A quién le obedecemos aquí en este asunto? Hermanos, recordemos que están en diferentes contextos. Diferentes contextos. Y entonces toca mirar cada una de estas afirmaciones en su contexto respectivo. Pero la que Santiago hace es una aclaración muy, muy importante, pues nadie puede afirmar que tiene la fe que salva si esa fe no lleva frutos de justicia. Hermanos, es decir, ¿cómo se puede corroborar una fe genuina? ¿Cómo llegamos a diferenciar la fe falsa de la auténtica? ¿Cómo hacemos? El mismo Santiago nos dice, y dejemos que Él sea el que nos hable aquí, dice en Santiago 2:17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tienes tu fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por o desde mis obras. Hermanos, es claro aquí que si existe una fe genuina, esta se evidencia totalmente por las obras. Noten ustedes, el apóstol Pablo decía que no es por obras para que nadie se gloríe, pero está hablando de la salvación. Pero Santiago está diciendo, miren ustedes, ya una vez salvos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer?
buenas obras. Eso es lo que tienen que hacer. O sea que tanto unas como las otras sí importan. Sí es interesante que esto lo entendamos, hermanos. Esto lo estoy diciendo, queridos, para que no nos quede en oscuridad lo que en el punto anterior hablábamos. Si yo debo obedecer o no fuera de Cristo, o si en Cristo debo obedecer como Él lo ordena. Esto ya lo saben ustedes, ya lo entendieron ustedes. Así que, hermanos, el Señor nos ayude, el Señor nos continúe bendiciendo en esta tarea que nosotros tenemos, porque realmente nosotros no estamos separados ni de la ley, sino afirmados en ella. No estamos separados de Cristo, estamos afirmados en Él. Nosotros como cristianos tenemos que dar cuenta de lo que el Señor nos ha revelado. Nosotros como cristianos tenemos que conocer al Señor. Tanta tarea que tenemos que hacer, que para nosotros es una delicia tener la ley con nosotros. En otras palabras, hermanos, nosotros no bendecimos lo mismo, no obedecemos por lo mismo, no obedecemos en lo mismo, no obedecemos con lo mismo. ¿Entendieron ese pedacito? Se lo quiero repetir, hermanos. Nosotros, en otras palabras, no bendecimos lo mismo, no obedecemos por lo mismo, no obedecemos en lo mismo y no obedecemos con lo mismo. Esa es la diferencia entre esos y nosotros, entre la ley y nosotros, con el Evangelio. Agradecemos al Señor.